Esta semana en Moodle estarás practicando las estructuras there was y there were. Las expresiones there was y there were son las estructuras en pasado de there is y there are y corresponden en español a la conjugación del verbo haber en pasado. Ejemplos de ellos son there was a notebook in my backpack. Había un cuaderno en mi mochila. O there were two girls in the classroom. Había dos chicas en el salón de clase. Las estructuras there was y there were se utilizan para indicar la existencia o no de algo en el pasado. There was se utiliza para sustantivos singulares o sustantivos incontables, mientras que there were se utiliza para sustantivos plurales. Vayamos ahora a la forma. En el caso de las oraciones afirmativas, la estructura que ocuparemos es there was o there were más un sustantivo, ya sea singular o plural, más un complemento. Ejemplos: there was a concert on TV last night. Notemos que concert es un sustantivo singular y por tanto voy a ocupar la estructura there was. Mientras que en el siguiente ejemplo, there were some people on the street the other day. People es un sustantivo plural y por tanto ocupo la estructura there were. Noten el uso de la palabra some en el caso de la estructura plural. Esta palabra some se utiliza cuando no quiero indicar una cantidad exacta. Es decir, cuando estoy simplemente señalando una cantidad indefinida de objetos o de personas, voy a utilizar la palabra some. Para la estructura negativa, voy a ocupar la palabra there más el verbo to be, was not, o con su contracción wasn't, más sustantivo, más un complemento. Igual forma para la palabra, para las estructuras plurales, there, o el verbo to be were not, o en su forma contraída, weren't, más un sustantivo plural, más un complemento. Ejemplos de esto son there wasn't any sugar in the cupboard, o there weren't any people in the movie theater. Aquí cabe señalar la palabra any en ambos casos para señalar o para enfatizar que no hay nada, en este caso en el primero, nada de azúcar en la alacena o no hay ninguna persona en el cine. Es por ello que es muy común que utilicemos en la estructura negativa la palabra any, tanto para singular como para plural. En el caso de la estructura interrogativa, recuerden primero poner en primer término el auxiliar del verbo to be, en este caso was o were, más la palabra there, más el sustantivo, más un complemento. Y finalmente, y es importante señalar, el signo de interrogación al final. Ejemplos: was there a candy store next to your house? Yes, there was. O were there any cookies in the box? No, there weren't. Hay que destacar aquí también que para la estructura interrogativa con sustantivos plurales, es común utilizar la palabra any. Were there any cookies in the box? No, there weren't. Recuerda que no se puede contraer la forma afirmativa de there was y there were. Es decir, que solo existirá la forma contraída de ambos en el caso negativo. There wasn't o there weren't.
Otros ejemplos en los que se utilizan estas estructuras son: How many apps were there in your computer? How much water was there in the pocket? Why were there a lot of people outside your house yesterday? Noten que aquí también está nuevamente la estructura, tanto en plural como en singular, were there o was there, pero en este caso van acompañadas de una palabra que se utiliza también en las preguntas en inglés, como how many, how much o why. Por último, los invito a seguir realizando ejercicios de práctica sobre el tema en el siguiente vínculo. Muchas gracias por su atención.